を隠して漂うミスト握りしめるは裁きのリスト Hola manada, este video va a ser algo corto ya que estaba pensando en hacer un fanmade de Shumatsu no Valkyrie y querí ver si les gustaría verlo y la alcita de los peleadores será alterada y yo crearé las peleas, sin nada más que decir. Empecemos por los dioses. 1. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli fue el dios de la guerra, el sol y la fuerza de voluntad, el menor de los 4 Tezcatlipocas, un guerrero y honorable y fuerte. 2. Thor. Dios del trueno, todos ya sabemos quién es. 3. Shiva. Shiva es uno de los dioses más importantes del panteón hindú y se le considera miembro de la Sagrada Trinidad, Trimurti, del hinduismo, junto con Brahma y Vishnu. Es un personaje complejo que puede representar la bondad y la benevolencia y servir de protector. 4. Indra. Es considerado el dios de la guerra, la atmósfera, el cielo visible, la tormenta y el rayo, que es representado como una espada con ondulaciones, como un rayo. Como antigua deidad suprema, sería el creador de las perlas de Indra. Y si lo saqué de Wikipedia. 5. Zeus. Zeus, dios del rayo, dios supremo del Olimpo. Algo más que decir que no se sepa de este hombre. 6. Hades. Dios rey del inframundo, el hermano mayor de Zeus y el más leal, ya que este no se mete en cosas del Olimpo, él prefiere quedarse en el inframundo junto a Perséfone. 7. Susanoo no Mikoto. Susanoo. En el sintoísmo, es el dios del mar, de las tormentas y de las batallas. Es el hermano de Amaterasu, la diosa del sol, y de Tsukuyomi, el dios de la luna. Este dios se califica a veces de brutal y a veces de considerado. El Kojiki y el Nihonsoki tienen escrita su legendaria represión de un monstruo de serpiente llamada Yamata no Orochi, en el país de Izumo. Ambos libros lo describen como un antecesor del linaje imperial. En contraste, algunos folclores lo consideran como un dios nativo o cabeza de un pueblo de Izumo. 8. Loki. En las Eddas es descrito como el origen de todo fraude y se mezcló con los dioses libremente, llegando a ser considerado por Odín como su hermano de sangre hasta el asesinato de Balder. Después de esto, los Asir lo capturaron y lo ataron a 3 rocas. Según la profecía, se liberará de sus ataduras para luchar contra los dioses en el Ragnarok. 9. Angra Mainyu, Avesta, también Ahriman o Ahriman, en persa, tr. Ahriman, cuyo nombre significa espíritu atormentador, es, según el zoroastrismo, el jefe de todo mal, pues él ha introducido la limitación, la mancha, la enfermedad en la esplendorosa creación de Ahura Mazda. 1. 10. Odín. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, pero también se le considera, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín reside en el Asgard, en el palacio de Valaskjalf, que construyó para sí y donde se encuentra su trono, el Listhalf, desde donde podía observar lo que sucedía en cada uno de los 9 mundos. Uno en la batalla blandía su lanza, llamada Gungnir, y montaba su corcel de 8 patas, llamado Sleipnir. 11. Rudra. Un dios de la tormenta y la encarnación de lo salvaje y del peligro impredecible. 12. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el espejo que humea, que llevaba puesto el espejo en lugar de un pie, era el dios supremo, el que estaba en todas partes, el que regalaba bienes y luego los quitaba. También traía dificultades, problemas, enfermedades. Era positivo y negativo, caprichoso y voluble. 13. Tyr. Tyr, en nórdico antiguo. Tyr es el dios de la guerra y el orden en la mitología nórdica, descrito como el Asir de una mano. Según la Edda mayor es hijo del gigante Ymir y de Rod. En su Edda menor Snorri Sturluson lo describe como hijo de Odín y de Frigg. Los nombres correspondientes en idiomas germánicos incluyen Tis, en gótico, Ti, en noruego antiguo, Ti, en sueco antiguo, Tiwa, Tioteu, en inglés antiguo, y Siu, en alto alemán antiguo. 14. Amon. Amon, también escrito Amon, en demonología es un marqués del infierno que comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Es uno de los ayudantes de Astaroth y uno de los 3 demonios al servicio de Satanachia, siendo uno de los más firmes de los demonios principales. Su nombre significa riqueza, induciendo a la avaricia. También se lo ha identificado con el pecado de la ira.
de los humanos serían 1. Sigurd. Según relatos decían que era descendiente directo de Odín, portador de la espada Gram, una espada muy afilada. Este también tiene un caballo que es del hijo de Sleipnir, el caballo de Odín, que este fue dado a Sigurd por el mismo Odín. Mató al dragón Fafnir y se comió su corazón, dándole sabiduría, un gran poder y la habilidad de hablar con las aves. Este fue el esposo de Brühilda hasta que la olvidó por una poción que le dieron, y posteriormente se casó con una princesa, y en venganza Brühilda lo mandó a matar, y al enterarse de eso ella cae en una depresión, que hace que muera siendo enterrada junto a su amado. 2. Adán. Todos sabemos ya su historia. 3. Musashi Miyamoto. Miyamoto Musashi. Provincia de Arima, marzo de 1584, Reigan, 13 de junio de 1645, fue un guerrero famoso del Japón feudal. También es conocido como Shinmen Takes, Miyamoto Benosuke, o por su nombre budista Nitenraku. Su nombre completo es Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Harunobu. No Kami es un título nobiliario, mientras que Fujiwara es el nombre de una importante familia noble de aquella época. Es autor del reconocido tratado sobre artes marciales titulado El Libro de los 5 Anillos. Los detalles de los primeros años de Miyamoto Musashi son difíciles de verificar. El mismo Musashi simplemente afirma en el Libro de los 5 Anillos que nació en la provincia de Arima. Nitenki, una biografía temprana de Musashi, apoya la teoría de que Musashi nació en 1584. Él nació en Bansh, en Tenshi en 1584, en el año del mono. La historiadora Kamiko Tadashi, al comentar el texto de Musashi, observa: Munisai era el padre de Musashi, vivía en la aldea de Miyamoto, en el distrito de Yoshino de la provincia de Mimasaka. Probablemente Musashi nació aquí. Su nombre de infancia era Benosuke. 4. Bruce Lee. Bruce Lee, nacido Lee Junio Fan. San Francisco, California. 27 de noviembre de 1940, Kowloon, Hong Kong. 20 de julio de 1973, fue un artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de origen hongkonés. Lee es ampliamente considerado por críticos, expertos, medios y grandes artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos 345 y un ícono de la cultura pop del siglo XX, que colmó la brecha entre Oriente y Occidente. 67 A menudo se le atribuye haber ayudado a cambiar la forma en que los asiáticos se presentaban en las películas estadounidenses. 8 Fue renovador y el máximo exponente de las artes marciales, dedicando su vida a dicha disciplina, buscando la perfección y la verdad, llegando a crear su propio método de combate y filosofía de vida, el Junyo Fan Kung Fu, que tiempo después y sumado a su concepto filosófico se llamaría el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. 5. Leónidas. Leónidas I fue el 17 rey Agiada de Esparta. Murió en 480 AC, durante la Segunda Guerra Médica, en la defensa de las Termópilas, mientras bloqueaba el avance del ejército persa de Jerjes I. Leónidas, militar y rey de Esparta, fue el cuarto hijo del rey Agiada Anaxandridas II. Nació alrededor del año 540 AC en la ciudad homónima. Sucedió en el trono, probablemente en 485 o 488 AC, a su medio hermano Cleómenes I y se casó con Gorgó, la hija de este, con la cual tuvo a su hijo, su sucesor, el rey Plistarco II. Al tener 2 hermanos mayores, Cleómenes y Dorieo, no se esperaba que pudiera llegar a reinar. 3 Pero Cleómenes falleció sin descendencia masculina. 3 Y tampoco Dorieo, que murió. Nota 1 Probablemente poco antes que Cleómenes en Sicilia luchando contra los cartagineses. Heródoto, para realzar la figura de Leónidas, entronca su linaje con los Heráclidas. 45 Y la explícita de forma patrilineal hasta Heracles. Leónidas, hijo de Anaxandridas, nieto de León y descendiente de Euricrátidas, Anaxandro, Eurícrates, Polidoro, Alcamenes, Teleclo, Arquelao, Agesilao, Doriso, Leobates, Equestrato, Agis, Eurístenes, Aristódemo, Aristómaco, Cleodeo, Hilo y Heracles. 6. En los años 490 AC, el rey Aqueménida Jerjes I preparó la invasión de la Grecia continental. Se hallaba en su corte el rey espartano exiliado de Marató.
Según Heródoto, previno a sus conciudadanos de un ataque inminente mediante un mensaje secreto. 7. Lo que movió a Esparta a pedir consejo al oráculo de Delfos. 8. Conforme a la tradición, Apolo proporcionó en versos hexámetros una respuesta ambigua. 6. Carlomagno. Carlomagno, en latín, Carolus Magnus. 2 de abril de 742, 747 o 748, Aquisgrán, 28 de enero de 814, de nombre personal Carlos, fue rey de los francos desde 768, rey nominal de los lombardos desde 774 e imperator Romanum Governans Imperium Nota 1 desde 800 hasta su muerte. Hijo del rey Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, sucedió a su padre y virreinó con su hermano, Carlomán I. Aunque las relaciones entre ambos se tornaron tensas, la repentina muerte de Carlomán evitó que estallara la guerra. Reforzó las amistosas relaciones que su padre había mantenido con el papado y se convirtió en su protector tras derrotar a los lombardos en Italia. Combatió a los musulmanes que amenazaban sus posesiones en la península ibérica y trató de apoderarse del territorio, aunque tuvo que batirse en retirada y a causa de un ataque de los vascones, perdió a toda su retaguardia, así como a Roldán. En el desfiladero de Roncesvalles luchó contra los pueblos eslavos. Tras una larga campaña logró someter a los sajones, obligándolos a convertirse al cristianismo e integrándolos en su reino. De este modo allanó el camino para el establecimiento del Sacro Imperio Romano Germánico bajo la dinastía sajona. Expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el 25 de diciembre de 800 en Roma, gracias a la oportunidad ofrecida por la deposición de Constantino VI y lo que se consideraba la vacancia del trono imperial, ocupado por una mujer, Irene. Estos hechos provocaron la indignación de la corte imperial, que se negó a reconocer su pretendido título. Tras unos frustrados planes de boda entre Carlomagno e Irene, estalló la guerra. Finalmente, en 812 Miguel I Rangaver reconoció a Carlomagno como emperador, aunque no emperador de los romanos. Comúnmente se ha asociado su reinado con el renacimiento carolingio, un resurgimiento de la cultura y las artes latinas a través del Imperio Carolingio, dirigido por la Iglesia Católica cita requerida, que estableció una identidad europea común. Por medio de sus conquistas en el extranjero y sus reformas internas, Carlomagno sentó las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. Hoy día, Carlomagno es considerado no solo como el fundador de las monarquías francesa y alemana, que le nombran como Carlos I, sino también como el padre de Europa. Pierre Richer escribe. 7. Espartaco. Espartacoa, M. C71 AC, fue un esclavo de origen tracio, de la tribu Maidoi, con probable localización en la región de influencia de Macedonia, que según fuentes griegas y romanas, dirigió una rebelión contra la República Romana en suelo itálico, ocurrida entre los años 73 y 71 AC, conocida con el nombre de Tercera Guerra Servil. Esta guerra se extendió a toda la península durante casi 3 años, y los acontecimientos siguieron teniendo efectos directos e indirectos en la política romana de los años posteriores. Los gladiadores eran esclavos de las regiones sometidas por Roma, comprados por mercaderes, que peleaban en combates en los anfiteatros y la arena, llegando a la muerte en ocasiones extraordinarias, para el entretenimiento del público romano. Espartaco, junto con otros esclavos gladiadores, idearon un plan de escape que desencadenó en un estallido en toda la península. Se les unían esclavos fugitivos de todas partes, conformándose de esta manera un ejército que fue creciendo hasta llegar a ser de, aproximadamente, 120.000 personas. Guiados por Espartaco lograron una fuerza armada mixta formada por hombres, mujeres y niños que, sorpresivamente, constituyó una combinación que demostró repetidas veces su capacidad para resistir y superar al equipado y entrenado ejército romano, las cualificadas legiones. Tras numerosas victorias, y a punto de obtener la libertad cruzando los Alpes, regresaron para sitiar Roma. La guerra culminó finalmente en 71 AC. 8. Ragnar Lodbrok, nórdico antiguo. Ragnar Lodbrok Sigurdsson, fue un rey legendario de Suecia y Dinamarca que reinó en el siglo VIII.
Según el cronista danés Saxo Grammaticus, Ragnar pertenecía a la línea real de la casa de los Inglings. De acuerdo a estas crónicas y las sagas islandesas, se le considera hijo de Sigurd Ring, rey de Suecia y conquistador de Dinamarca, y su consorte Alfhild Gandalfsdatter, n. 710, hija de Gandalf Alfheimsson. No hay acuerdo sobre cuál era la capital de sus dominios, ni en qué país residía normalmente uno. A pesar de aparecer como un héroe local, no hay muchas biografías suyas, apenas se pueden hallar algunas menciones en las sagas. La datación de su reinado es incierta. Algunas fuentes lo sitúan entre 750 y 794, otras de 860 a 865 y otras más probables entre 835 y su muerte en 865. Tampoco se sabe si fue reconocido como rey durante todo ese tiempo. 9. Tzilacatzin. Tzilacatzin fue un guerrero de México Tlatelolco, quien llegó a ser un héroe durante la toma de Tenochtitlán. Según las crónicas, cuando los bergantines españoles al mando de Pedro de Alvarado llegaron a Tlatelolco, ningún guerrero tlatelolca se atrevía a atacarlos. Salvo Tzilacatzin, quien era fornido, mató a varios españoles lanzándoles piedras. Transcurrieron algunos días, los españoles concentraron su fuego sobre él, pero Tzilacatzin se disfrazaba para no ser reconocido, y evadía todos sus ataques. Al final los españoles tuvieron que retirarse, pues no conseguían vencer a los tlatelolcas, sobre todo a Tzilacatzin I. Vinieron los bergantines al barrio que se llamaba Xocotitlán, y como llegaron a tierra, saltaron en tierra por el barrio adelante peleando. Y como vio aquel capitán indio, llamado Tzilacatzin, que entraban peleando, acudió a ellos con otra gente que le siguió, y peleando los echaron de aquel barrio y los hicieron volver a los bergantines. 10. Simoaya. Simoaya, en finés. Simoaya 17 de diciembre de 1905, 1 de abril de 2002, apodado Simuna, o por el ejército soviético Velaya Smot en ruso. En finés. Valkoin en Kuolema, y en español. La Muerte Blanca, también llamado el francotirador más fuerte de la humanidad, fue un soldado finlandés que combatió contra los soviéticos durante la Guerra de Invierno, de 105 días de duración, matando a 505 soldados enemigos, y convirtiéndose en el francotirador que más soldados enemigos ha matado en la historia. 11. Arturo Pendragon. El rey Arturo, King Arthur, en Gales y en inglés, también conocido como Arturo de Bretaña, es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y galesa, en la cual se lo representa como el monarca ideal tanto en la guerra como en la paz. Según algunos textos medievales tardíos, Arturo fue un caudillo britano-romano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura, pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido una persona real o, al menos, un personaje legendario basado en una persona real. Las primeras referencias a Arturo se encuentran en las literaturas célticas, en poemas galeses como I Gododin, colección de poemas elegíacos a los héroes del reino de Gododin. El primer relato de la vida del personaje se encuentra en la Historia Regum Britanniae, Historia de los Reyes de Bretaña, de Geoffrey de Monmouth, quien configuró los rasgos principales de su leyenda. Monmouth presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en las Islas Británicas. En su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon, y su consejero, el mago Merlín, además de elementos como la espada Excalibur. También menciona el nacimiento de Arturo en Tintagel, así como su batalla final contra Mordred en Camlan y su retiro posterior a la isla de Avalon junto con el hada Morgana, alumna de Merlín. A partir del siglo XII, Arturo fue el personaje central de un conjunto de leyendas conocido como Materia de Bretaña, en la que figura como personaje de numerosos romances en francés. Chrétien de Troyes añadió otros elementos esenciales a su leyenda, entre ellos la figura de Lanzarote del Lago y el Santo Grial. Después de la Edad Media, la literatura artúrica experimentó un cierto declive, pero resurgió durante el siglo XIX y continúa viva a comienzos del siglo XXI, tanto en la literatura como en otros medios.
De entre todas las versiones del relato, la más leída de las antiguas es La muerte de Arturo, de Thomas Malory, que es, en palabras de L. D. Benson, la única obra literaria inglesa escrita entre Chaucer y Shakespeare que aún hoy en día es leída con renovado fervor y placer. Esta obra ha sido también una de las más influyentes en las adaptaciones cinematográficas. 12. Onianzo. Atorians. 1541, 23 de diciembre de 1596, fue un samurái shinobi, ninja, que vivió durante el periodo Sengoku. También se le considera uno de los shinobi más conocidos, líder de los clanes shinobi de Iga. Ans fue el hijo de Hattori Yasunaga, oficialmente un samurái menor del clan Matsudaria, que posteriormente se convirtió en el clan Tokugawa, que gobernó Japón durante el periodo Edo, y sirvió bajo las órdenes de Tokugawa Ieyasu, donde ganó el apodo de Onians, Anzo el demonio, debido a sus técnicas de combate desarrolladas en el campo de batalla. Sus hombres eran los encargados de velar por la seguridad del castillo Edo, de la que una puerta fue nombrada con su nombre, cosa que aún perdura hasta nuestros días. Murió en 1596. Se cree que fue asesinado por un ninja rival llamado Fumakotaro. 13. José Mendoza López. José Mendoza López nació en Santiago Ixmitlán, Oaxaca, México, el 10 de julio de 1910, aunque se crió en Veracruz. Su padre Cayetano murió ahogado antes de que él naciera y su madre, Cándida, de tuberculosis, cuando el pequeño José tenía apenas 8 años, lo que le obligó a irse a vivir con unos parientes a Mission y Brownsville, Texas, en cuyos campos comenzó a trabajar recogiendo algodón. Pero siendo aún un adolescente, José empezó a recorrer los Estados Unidos, yendo de un lado para otro, trabajando para subsistir y sin pararse mucho en ninguna parte. Hasta que un día, con 17 años, se metió en una pelea con un matón en Atlanta. Su oponente era bastante más alto y corpulento que José, que apenas medía 1,65 y pesaba 55 kilos, pero aún así el arrojado mexicano le tumbó. Casualmente, uno de los mirones atraídos por la pelea resultó ser un promotor de combates de boxeo, que ofreció a José hacerse boxeador profesional. Y, renombrado como Kid Mendoza, José tuvo una fructífera carrera en el peso ligero. Entre 1927 y 1934, logró 52 victorias por solo 3 derrotas. Pero llegó un momento en que se cansó del boxeo. Y en 1934, tras un combate en Melbourne, Australia, conoció a un grupo de marineros norteamericanos, se fue de copas con ellos y acabaron convenciéndole de que se enrolara en la marina mercante. Para ello, tuvo que falsificar su partida de nacimiento, diciendo que había nacido en Mission. Pasó los siguientes años recorriendo el mundo a bordo de distintos barcos. El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, lo sorprendió en ruta de Hawaii a California. Al llegar a puerto, fue arrestado hasta que pudo demostrar que era mexicano y no japonés. En 1942, volvió a Brownsville, donde se casó con su novia Emilia Herrera y poco después se alistó en el ejército. Tras su adiestramiento en el fuerte Sam Houston, Texas, y Camp Roberts, California, José Mendoza fue asignado a la compañía K del 3º Batallón del 23º Regimiento de Infantería, Segunda División, como operador de ametralladora. Enviado a Europa, estuvo estacionado varios meses en Irlanda del Norte, preparándose para el desembarco de Normandía. José desembarcó con el resto de su división en la playa de Omaha, la que más resistencia alemana presentó y donde más bajas aliadas hubo de las 5 donde tuvo lugar el desembarco. Resultó herido leve y rechazó recibir tratamiento o ser evacuado para continuar peleando con sus compañeros. Pudo ser peor, ya que una bala alemana impactó en su cartuchera, sin herirle. Con ellos luchó en Saint-Lô, en la toma de Brest y en otras acciones en Francia y Bélgica, y su brillante comportamiento le valió el ascenso a sargento y recibir el corazón púrpura y la estrella de bronce. Pero la acción que verdaderamente haría famoso al sargento Mendoza tuvo lugar unos meses más tarde, durante la última gran contraofensiva del ejército alemán, la Batalla de las Ardenas. El ataque a gran escala de las tropas alemanas a través de la región boscosa de las Ardenas, repartida entre Francia, Bélgica y Luxemburgo, comenzó el 16 de diciembre de 1944.
Por aquel entonces, José y su compañía estaban en un pueblo belga llamado Krinkelt, a unos 150 kilómetros al este de Bruselas, y recibieron la orden de defender su posición ante la más que posible aparición de tropas alemanas camino de Amberes. Los soldados tomaron posiciones en las afueras del pueblo y José Mendoza, con su ametralladora Browning M1919 calibre 30, cubría el flanco derecho desde una trinchera fortificada. Sin embargo, el ataque alemán llegó por el flanco izquierdo. Sin pensarlo, el sargento agarró su ametralladora y salió corriendo para ayudar a sus compañeros. El único refugio que encontró fue un agujero poco profundo que apenas alcanzaba a cubrirle hasta la cintura. Pero aún así, preparó su arma y abrió fuego, barriendo el ataque alemán. Poco después, Mendoza vio como entre la espesura aparecía un tanque alemán Panzer VI Tiger tras el cual avanzaban varios pelotones de infantería. Pese a que sabía que no tenía nada que hacer contra el formidable vehículo blindado y que la mayoría de sus compañeros habían retrocedido para hacerse fuertes en el pueblo, siguió disparando sin parar, concentrando su fuego en la infantería. Completamente solo, López resistió los intentos de los alemanes de flanquearlo y pillarlo por sorpresa. Un cañonazo del Tiger lo tiró al suelo, pero no estaba herido y enseguida se puso en pie y buscó un nuevo refugio desde el que seguir hostigando a los alemanes. Un segundo cañonazo del tanque lo derribó y le causó una conmoción, pero una vez más volvió a levantarse. Siguió cambiando de posición sin dejar de hacer fuego sobre las tropas alemanas. Solo cuando se le agotó la munición, retrocedió hacia las posiciones del resto de su unidad. No obstante, los alemanes, sea porque tenían prisa o porque no querían perder más hombres, pasaron de largo por Krinkelt, sin intentar tomarlo. En total, el enfrentamiento había durado desde las 11:30 hasta las 18:30, y en ese tiempo, se estima que José Mendoza abatió al menos a unos 250 de soldados enemigos. 14. Qin Xian. Igual que Adán ya sabemos su historia. Humanos de reserva. Lu Buousen. Lancelot. Dioses de reserva. Anubis. Apolo. Espero que les guste este listado. También pueden poner su listado o recomendar un luchador para meterlo en el de reserva. Esperen el Emilla en Apócrifa que sale esta semana. Sin nada más que decir, disfruten su fin de semana. Adiós.